Muy buenas tardes. Junto con saludarlos y agradecer su asistencia, queremos darle una cordial bienvenida al webinar sobre regulación de la ciberseguridad en la industria minera. Nos acompañan esta tarde Ezequiel Faghetti, CISO de Mineral Americal de BHP, María Paz Pulgar, abogada PPU, especialista en minería, y Eduardo Escalona, socio PPU, área energía y TMT. Antes de iniciar, quiero mencionar que al costado inferior derecho pueden dejar sus preguntas que serán respondidas al final de las exposiciones. A continuación, presenta Ezequiel Faghetti, CISO de Mineral American de HP. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no sé si me están escuchando. Espero que sí. Bueno, lo primero, bueno, es mis deseos de que todos estén bien en este momento que todos estamos viviendo. Así que todos mis deseos que todos los participantes estén bien y sanos. Lo segundo es que me gustaría agradecer, bueno, principalmente a ustedes por la participación en esta charla que tenemos en conjunto y también al estudio Felipe y a Eduardo por la invitación de venir aquí a compartir las experiencias que tengo yo un poco en mi rol dentro de BHP y dentro de la industria minera, ¿no? De nuevo, aquí tengo una presentación. La idea sí es básicamente ir conversando de estos temas, mostrándole un poco el tema de dentro de mi visión y de mi experiencia en este área, ver cómo es decir, los riesgos que tenemos actuales en ciberseguridad y cómo va a ir evolucionando, se está evolucionando en la industria con respecto a este tema, ¿no? Entonces, lo primero es un tema súper importante aquí, ¿no? Que es la ciberseguridad en el pasado se veía como un tema, vamos a decir, como un riesgo más de tecnología, ¿no? Al final las personas, es decir, las empresas, relacionaban la ciberseguridad o la seguridad informática, como se la llamaba antes, más con un tema de un riesgo tecnológico. Y en los últimos años y a partir de los eventos que han pasado, es decir, empresas que han sido atacadas, se dio cuenta y se empezó a ver como un riesgo de negocio, porque al final la afectación que produce un ciberataque no es un tema exclusivamente tecnológico, sino es un tema que es más ancho de negocio, ¿no? Entonces, aquí se muestra, por ejemplo, en el World Economic Forum del 2019, creo que en el 2020 ya salió y está algo similar, está en el top 10, y como pueden ver, los ciberataques está dentro del número 2 de los riesgos de negocio dentro de los ambientes empresariales y y también como en los países. Está como número 2 y de nuevo, creo que en el año 2020 sigue estando en el top 10, ¿no? Y entiendo que tal vez por el tema de COVID y obviamente el trabajo remoto, esto inclusive se ha incrementado, ¿no? Entonces, de nuevo, es cómo ha evolucionado estos riesgos y cuán importante hoy por hoy es gestionar estos riesgos para las organizaciones, ¿no? Con respecto, no sé si está pasando, pero con respecto, bueno, aquí me gustaría compartir con ustedes algunos, vamos a decir, es decir, eventos que se produjeron. Estos son específicos estos son específicos de la industria minera, ¿no? Es decir, pero al final esta lista, lamentablemente, la lista de eventos y de cómo las empresas son afectadas, se va incrementando todos los días. Los ataques se van incrementando y la preocupación de las organizaciones cada vez es mayor, ¿no? Algunos ejemplos, simplemente, de nuevo, estos son más puntuales eventos que han pasado de ataques en la industria minera. Por ejemplo, la minera Limas, la página web de ellos fue hackeada por activistas que reclamaban un tema de impactos ambientales, por lo tanto tiraron la página, es decir, volcaron la página, no pudieron acceder por varios días a la página,
la bloquearon. Después hay temas, por ejemplo, la empresa Burnie, que el CEO de la empresa recibió un email y ese email supuestamente era alguien de Wikipedia, y lo que al final, lo que se llama ingeniería social, lo que hicieron es robar datos, terminó esto robando datos de Burnie y temas de financieros de Burnie, con información confidencial de Burnie, ¿no? Y hay uno de los casos que está relacionado con una empresa minera ucraniana, que es uno de los casos que tal vez afecta más a los temas, vamos a decir, en la industria minera y, vamos a decir, en la infraestructura crítica en general, ¿no? Lo que pasó en esta empresa minera es que hackers, accedieron atacaron sus redes, y lo que hicieron es deshabilitar dos generadores de energía, ¿no? Dos generadores de energía, básicamente los hackearon y los tiraron abajo. Esto al final no solo afectó a la empresa. Como ustedes saben, en la minería muchas veces mucha de la infraestructura crítica está compartida, ¿no? Es decir, hay muchas mineras que parte de, por ejemplo, el sistema eléctrico están conectados y abastecen el sistema eléctrico de la población, ¿no? Entonces, aquí no solo, de nuevo, estos hackers pudieron acceder a la empresa minera, obviamente afectaron su producción, sino que además dejaron a la ciudad que abastecía estos generadores de poder sin energía por más de 15 días, ¿no? Entonces, este es un tema súper importante para ver cómo, con los temas de seguridad, cómo se divide entre, vamos a decir, entre otro tipo de industrias y la industria minera. En la industria minera hay muchos temas que no solo afectan a la empresa, sino también que puede afectar infraestructura crítica del país, como lo que mencioné, energía, puertos, temas de aguas. Entonces, es súper relevante esta diferencia con otras industrias, porque justamente impacta no está impactando una empresa en particular, sino que está impactando a un país, ¿no? Por lo tanto, muchas veces estos grupos de hackers, que al final se dividen, se organizan y se dividen por diferentes grupos, si quieren afectar a un país, muchas veces entran por empresas que están relacionadas con la infraestructura crítica del país, que es la mejor forma de atacarlo, ¿no? Eso con relación a estos ataques. De nuevo, esta lista de ataques, y por eso que era lo que mencionaba antes, que esto está pasando, que pasó, ¿no? Que está pasando, que pasó de ser un riesgo puro de tecnología a un riesgo negocio. Esta lista se agranda todos los días. Todos los días las empresas reciben ataques, diferentes industrias, por lo tanto, obviamente la atención se tiene que focalizar en estas áreas, ¿no? Aquí algunos números para mencionarle, ¿no? De nuevo, esto, aquí un poco traigo más información de la industria minera. El 54%, estos son algunos estudios que se hicieron en la industria, ahí están las referencias, las fuentes. El 54% comenta que ha recibido, el 54% de las empresas comentan que han recibido ataques de ciberseguridad en los últimos 12 meses. Se estima el costo de un ataque vamos a decir, de ciberseguridad, vamos a decir, de tipos de virus o temas relacionados con temas de phishing, se estima en 4 millones el costo promedio, ¿no? Obviamente que siempre esto va a depender de la empresa y de la producción que tenga esa empresa, ¿no? Con respecto a los ransomware, bueno, para el que no está al tanto de lo que viene a ser el ransomware es un tipo de ataque que es muy común ahora, es el vector de ataque, vamos a decir, que más se utiliza actualmente, que prácticamente lo que hace es introducir un virus, que ese virus lo que hace es encriptar
encriptar toda la plataforma. Entonces los grupos de hacker piden rescate, piden un rescate a las empresas y las empresas, bueno, es decir, tienen que tener sus planes porque obviamente para no pagar este rescate, que por cierto, estos rescates de ransomware, ahora salió una ley en Estados Unidos donde se menciona que ya no sé, las empresas van a ser multadas si se pagan estos rescates, porque en la práctica al final uno está fomentando este tipo de ataque cuando paga estos rescates, ¿no? El volumen de dinero que se gasta en rescate está en el mundo desde billones de dólares, así que es un negocio bastante grande, ¿no? Entonces aquí se estima que el 14 millones es el costo promedio en la industria de un ataque de ransomware, lo que le puede costar a una empresa. De nuevo, eso es promedio. Hay empresas con alta producción que pueden ir a muchísimo más de ese monto. 60 días casi es el promedio donde una empresa, una vez que es atacada, puede volver a una cierta normalidad. Digo una cierta normalidad porque tal vez llevar a una normalidad total nos puede llevar más tiempo que 60 días, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que genera. Y aquí un dato nada más que en el 2030 se estima que 125 billones de dispositivos de IoT, que es Internet of Things, básicamente es cualquier dispositivo que se utilice para la producción o que se conecte, que tenga una IP y que se conecte a Internet, va a haber 125 billones, que ahí es un poco relacionado con lo anterior, ¿no? Que cada vez el mundo y la industria, vamos a decir, está más conectada por la evolución, obviamente, de la tecnología, ¿no? Aquí les quería comentar un tema que creo que es súper importante en términos de la diferencia, ¿no? Una de las diferencias que mencioné antes, lo que representa un ciberataque en otras industrias y en la industria minera, una puede ser el tema de que al final muchas veces se afecta infraestructura crítica del país. Por lo tanto, hay intereses a nivel país de que estos ciberataques no sucedan en este tipo de organizaciones. El otro tema que es bastante relevante es que en la industria minera un ciberataque puede representar también el incremento de riesgo en la seguridad de las personas, ¿no? Por ejemplo, en un banco no hay muchos sistemas, por poner un ejemplo de otra industria, ¿no? Pero no hay muchos sistemas en un banco donde haya sistemas que tecnológicamente apoyen a la seguridad de las personas. En cambio, en la industria minera hay muchísimos sistemas que apoyan esto. Por ejemplo, los sistemas que hay para el control de somnolencia, para los sistemas que hay, obviamente, para por ejemplo, camiones autónomos, ¿no? Es decir, ahí obviamente un camión autónomo en manos de un hacker puede ser mortal, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia muy grande cuando ahí se menciona en la slide, en la presentación se menciona IT-OT, lo que quiere decir OT es como Operation Technology, que es como más la tecnología más orientada a la producción, a la producción minera, y en la parte IT es la tecnología tradicional que se usa en la empresa y los corporativos, ¿no? Entonces, una de las diferencias principales, y creo que lo hace una característica inclusive más preocupante, es que un hacker nos puede, en esta industria en particular, nos puede traer problemas de seguridad en las personas, ¿no? Si toma, de nuevo, el ejemplo es que el hacker altere el sistema de somnolencia, ¿no? Entonces el impacto es directo hacia es decir, hacia la seguridad de las personas, ¿no? Vamos a pasar a la otra slide. Disculpen que es que me sale un mensaje y no veía.
Con respecto al, bueno, yo creo que mencioné, al final la industria se mueve, vamos a decir, lo que llamamos la industria 4.0 es el cambio, la industria se está transformando, la industria minera se está transformando principalmente en términos de tecnología, ¿no? Aquí hay algunos temas que la industria minera en general está abordando, que, por ejemplo, la automatización, por ejemplo, el tema de las nubes, ¿no? Empezar a utilizar los servicios de nube, la realidad aumentada. Es decir, todo esto son nuevas tecnologías que se están aplicando a la industria, por supuesto, para mejorar la eficiencia y la sustentabilidad de estas empresas. Pero, ¿qué nos trae esto? Es decir, evidentemente nos trae que para hacer todos estos temas, evidentemente tenemos que incrementar nuestro riesgo de ciberseguridad, porque al final todos estos sistemas o toda esta tecnología involucran estar más conectados, involucran más integración, ¿no? De nuevo, la integración no quiere decir, obviamente, que hay medidas de seguridad para que esa integración se haga de manera segura, pero sí que todos estos cambios lo que va a hacer, o lo que está haciendo, porque ya la industria está cambiando y la tecnología está avanzando en la industria, lo que va a hacer es aumentar los riesgos de ciberataque. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para todo esto, ¿no? Finalmente, es decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Bueno, es decir, aquí bueno, aquí es una opinión personal. Yo puse los cuatro puntos que en mi opinión considero. Obviamente que debe haber más y obviamente tal vez en las consultas salen más aportes a este tema, ¿no? Pero yo aquí quise incluir como los que yo considero que son más importantes y son como más de alto nivel. Evidentemente que todos los controles de seguridad, toda la tecnología de seguridad es la que se tiene que utilizar, pero creo que estos son como los 4 pilares como para poder volcar el resto, ¿no? Entonces, el primero es la cultura de la ciberseguridad, ¿no? De nuevo, yo creo que se está incrementando en el último tiempo la cultura de la ciberseguridad, pero es algo que en cierta forma es relativamente nuevo, ¿no? Es decir, como ustedes saben, la industria minera en temas de seguridad de las personas está, es decir, es bastante, el nivel de madurez es bastante alto. Entonces, lo que creemos es que al final ese tipo de madurez lo tenemos que llegar a transformar la cultura también en los riesgos de ciberseguridad. Ver que realmente un ciberataque nos puede traer los mismos problemas que nos puede traer el tema de la seguridad de las personas. Entonces yo creo que la cultura de ciberseguridad es decir, la preocupación que generan todos es súper importante. Luego una estrategia integrada, el mundo de la minería y vamos a decir, de los sistemas industriales en general siempre se dividió en esto que mencioné, IT, OT. Y la verdad, como estamos moviéndonos a un mundo de integración, la visión de la ciberseguridad tiene que ser integrada en estos dos mundos, ¿no? Porque es la única forma que yo puedo controlar esa conexión y controlar la seguridad en estos dos mundos IT-OT, ¿no? Colaboración, otro tema, es decir, al final los grupos de hacker, ellos colaboran entre sí, son diferentes grupos, pero ellos colaboran entre sí, mandan, generan vulnerabilidades, las comparten, tienen su proceso para compartir y para incrementar vamos a decir, su nivel y su expertise en cómo generar un ataque. Nosotros, los que trabajamos, las empresas, el mundo privado y el mundo público, también tenemos que trabajar colaborativamente para crear estrategias de seguridad conjuntas, aprender uno del otro. Yo creo que la ciberseguridad no es una diferencia competitiva de una empresa, ¿no? Es decir, al final la ciberseguridad la tenemos que tener todos para poder competir libremente, ¿no? Entonces, la colaboración. Y la industria minera tenemos un tema que se llama el ISAC,
que es donde hacemos colaboraciones, es decir, todas las áreas de ciberseguridad de las empresas mineras, vamos, compartimos experiencia, nos avisamos, porque la colaboración es de nuevo, fundamental trabajar colaborativamente para protegernos entre todos. Y lo último es la Cyber Resilience, que principalmente es, yo puedo tener todas las protecciones, puedo tener todo controlado, pero al final tengo que considerar el escenario que igual sea atacado. Entonces, sí, tengo que considerar todos los planes de recuperación para que el impacto, una vez que para que no nos pase un poco lo que le pasó a esa planta en Ucrania, entonces, siempre tengo que tener controles para reaccionar a tiempo, una vez que los hackers perpetraron la red, ¿no? Entonces, es súper importante esto porque las empresas que no trabajan en eso y focalizan todo únicamente en la protección, en el caso que lo tengan, generalmente los impactos son muy grandes para la organización, ¿no? Entonces, de nuevo, estos son como los 4 pilares. Obviamente que hay muchísimos temas más en la seguridad tecnológica, en la ciberseguridad que hay que implementar, pero creo que estos son pilares como para implementar los otros tipos de controles, ¿no? Esto un poco sería mi experiencia un poco que quería compartir con ustedes. No sé si hay consultas, creo que tengo unos 10 minutos para preguntas para darle espacio a los otros exponentes. Así que voy a leer algunas de las preguntas que aquí indicaron y a ver cómo podemos... Disculpen un segundo que estoy con la implementación del teletrabajo en casi todas las industrias. ¿Han aumentado los ciberataques? Perfecto, sí. La pregunta es, bueno, yo creo que todos lo leemos en el chat, pero es con el teletrabajo. Evidentemente, todo el tema COVID, al final, el tema del teletrabajo, COVID lo que hizo es acelerar el cambio tecnológico, ¿no? Es decir, todos ahora trabajamos, no todos, pero hay muchas funciones que se hacen desde casa. Y evidentemente los ataques incrementaron exponencialmente. Es decir, hay más empresas que están atacadas, hay varias páginas web que miran los ataques, que van mirando todos los ataques y uno los puede ver en línea, cómo van enviando los ataques, y eso hoy por hoy se creció el doble o el triple. Las medidas, obviamente, de seguridad, porque aquí dice qué medidas se están tomando para mitigar estos riesgos, son incrementar y acelerar, como se aceleró el tema del teletrabajo y de trabajar remoto y de trabajar colaborativamente con diferentes herramientas, también se aceleró, vamos a decir, los caminos o las estrategias de ciberseguridad, porque no hay tiempo, porque esto se implementó rápido y hay que implementar las estrategias de ciberseguridad, pero al final las medidas son las mismas que hay siempre, pero ahora hay que acelerarlas, porque ahora cada vez el riesgo es mayor. Y esto tiene que ver con la integración, ¿no? Aquí me preguntan también, considerando que la industria minera incluye infraestructura crítica del país, ¿se está tomando medidas conjunto con otros sectores para proteger el sistema, por ejemplo, con el sector de energía? Sí, en el sector de energía está creando algunos estándares mínimos para los que somos operadores de energía, ¿no? Es decir, algunas mineras aquí, obviamente, estamos conectados a la red de energía del país, y sí que se empezaron a crear estándares y requerimientos de seguridad para esta industria, ¿no? Al final, de nuevo, toda esta aceleración, evidentemente, va a traer un esfuerzo y un camino y un paso más rápido en implementar estos temas, ¿no? Entonces, sí que que diferentes, vamos a decir, energía está. El tema de agua, sé que hay también algún tema que se está trabajando, inclusive en el Ministerio de Minería también se está trabajando temas. El tema de la seguridad, yo creo que hoy por hoy sí que es preocupación para todos, y estoy seguro que van a salir
vamos a decir, estos mínimos que todas las empresas mineras tenemos que tener para protegernos, ¿no? Para proteger tanto nuestra organización como la infraestructura crítica del país. ¿La ciberseguridad en el ámbito de la minería tiene particularidades especiales o son sistemas en general que se pueden utilizar en las grandes industrias? Bueno, un poco esto, lo que había comentado, yo creo que, es decir, aquí hay un desafío de que, vamos a decir, la industria minera, vamos a decir, la parte más de nuevas operaciones, de OTE, de Operation Technology, es algo que no evolucionó mucho en el último tiempo, vamos a decir, hace 3 años atrás. A partir de 3 años atrás se empezó a evolucionar. ¿Por qué? Porque era un ambiente totalmente segregado, no tenía conexión a Internet, estaba aislado, ¿no? Ahora, por la evolución de la tecnología, esos ambientes necesitan empezar a abrirse, necesitan empezar a abrirse a Internet, a conectarse, para generar de nuevo productividad, eficiencia. Entonces, como se necesitan empezar a abrir, obviamente que esto incrementa el riesgo de la ciberseguridad y hay que acelerar todos los programas de ciberseguridad para estar conectados. Y también lo que mencionaba, la diferencia fundamental es que esto no es que no tenemos opción de no hacerlo, porque aquí también está vinculado sistemas que tienen relación directa con la seguridad de las personas. Y como ustedes saben, para industria minera es la prioridad número 1, es la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, si existe riesgos que se incrementan en sistemas que apoyan a la seguridad de las personas, evidentemente, antes de conectarlo a algún lado, esos sistemas tienen que estar seguros. Y la última pregunta, porque yo ya creo que estoy fuera de tiempo, ¿existen iniciativas o instancias de colaboración formal en el sector minero chileno? Bueno, es decir, nosotros, el Ministerio de Minería nos ha convocado en varias oportunidades justamente a compartir estos temas, a compartir qué se está haciendo en la industria. Y ellos impulsan bastante el tema de incrementar, vamos a ver, la cultura de ciberseguridad, ¿no? Porque al final tienen esta visión, ¿no? Esta visión de que un ataque puede afectar a una minera, puede afectar a la infraestructura crítica. Entonces, existen instancias y aparte de esto, como le mencionaba, tenemos el ISAC, que en el ISAC están varias empresas mineras que operan en Chile, ¿no? Que son parte del ISAC. El ISAC, de nuevo, es de las empresas mineras, los grupos de ciberseguridad, nos reunimos, colaboramos, compartimos información. Si tenemos, por ejemplo, un intento de ataque, nosotros llamamos al resto, miren que hay este tipo de ataque. Así que yo creo que esas serían todas las preguntas. De nuevo, agradecerle a todos por el tiempo, por el espacio, agradecer de nuevo al estudio Libby por la invitación y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ezequiel. A continuación, presenta María Paz Pulgar, abogada PPU, especialista en minería. Adelante, por favor.
María Paz, tienes que activar tu micrófono, por favor. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Excelente, listo. Perdonen la demora, problemas técnicos, siempre se mete el poltergeist. Vamos a ver entonces ahora el tema de la ciberseguridad desde la perspectiva un poco más legal. Como estaban comentando anteriormente, estamos viviendo una transformación tecnológica y la digitalización de la industria minera, y eso se están viendo los cambios a un nivel y con una rapidez increíble, porque ya se estaba implementando toda la automatización de los procesos, pero con motivo de la pandemia y de esta situación COVID que estamos viviendo, está siendo un incentivo para que a nivel internacional eh, este proceso de automatización se lleva a cabo en forma mucho más rápida, no solamente para la minería, sino para todas las industrias. Es cosa de ver incluso cómo los abogados estamos funcionando ahora ya con un sistema de teletrabajo. Entonces, lo que estaba en ciernes y en una implementación ya definida, pero un poco más lenta, lo que se espera es que siga avanzando y se implemente ya en forma definitiva, de forma bastante más rápida. Y por lo tanto, la amenaza de un ciberataque es una realidad que se está viviendo todos los días en distintos tipos de empresas y en lo que es una compañía minera en que va a estar o puede estar un proceso integrado prácticamente en su totalidad a procedimientos tecnológicos, puede significar incluso la paralización total de sus procesos y llevando incluso al extremo de poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores. No nos olvidemos que están integrándose dentro de lo que es esta transformación tecnológica, no solamente los equipos, no solamente los vehículos, no solamente los procesos, sino todo como una integración. Y por lo tanto, podría darse la posibilidad de que, como consecuencia de un ciberataque, algunos de los equipos estuvieran funcionando de una forma incorrecta, indebida, o incluso se sufriera ya derechamente un sabotaje. Y ese sabotaje pudiera afectar, como les comentaba, la seguridad de los colaboradores y de los trabajadores de la compañía. Por lo tanto, es fundamental tomar las medidas necesarias para salvaguardar tanto la seguridad de la compañía respecto de sus datos, de su información sensible, del acceso a los equipos, a los procesos, pero también, como les decía, a los temas de seguridad.
Como se comentaba anteriormente, se ha ido integrando lo que es la tecnología de la información, que es lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, de interrelacionarse la tecnología de información para ahora pasar a la tecnología de la operación y cómo esto va interrelacionándose y cómo van interactuando entonces equipos, maquinarias, controles industriales y monitoreo de producción a lo que estábamos más acostumbrados, que era el almacenaje de información, los temas de infraestructura y servidores de computación un poco como más duro, la información tecnológica más dura. Entonces, hasta hace un tiempo, estos dos ámbitos estaban separados y se mantenían en forma separada. Sin embargo, cada vez que estamos incorporando equipos que van a ser monitoreados o controlados en forma remota, todo esto va interactuándose y por lo tanto ahí se abre la brecha y se abre la posibilidad de que estos hackers puedan tener acceso a los procesos y a los equipos. Entonces, por un lado, las ventajas que está generando esta interconexión de información, de tecnología, de capacidad, abre para las compañías una oportunidad increíble de generar sinergias, de generar eficiencias, de forma de, por ejemplo, poder manejar algo, una operación de manera absolutamente remota. Yo me acuerdo en alguna oportunidad fui con mis niños a Kitsania, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir. Y entonces ahí mis niños estuvieron manejando camiones mineros y estaban los simuladores de los camiones mineros y cómo estaban toda la posibilidad y la tecnología de hacerlo. Lo que antes era como una simulación, hoy en día está en operación en varias faenas y es uno de los ejemplos, pero cada vez se está implementando a mayor nivel y cada vez más están incorporándose más cantidad de equipos y más cantidad de, no solamente de los equipos en cuanto a vehículos, sino equipos en cuanto a procesos, a estos controles de forma remota, de manera de que el personal está más retirado de la faena misma. Esto abre oportunidades fantásticas en cuanto a minería, pero en cuanto a otros temas, en cuanto a medicina, en cuanto a tecnología, increíble. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta nueva oportunidad y esta nueva expectativa. Entonces tenemos este Internet of Things y cómo los equipos están siendo entonces incorporando sistemas de control y de monitoreo remoto que entonces van a permitir, como les comentaba, que sean controlados y que sean monitoreados en forma remota, pero nuevamente esto lo que hace en la práctica es también abrir una brecha, una oportunidad, eh, eh, una amenaza de que por ese lugar, por esa parte se pueda ocupar esta debilidad para ser utilizada para fines de extorsión o para fines de realizar algún delito relacionado con esto. La verdad es que, como se comentaba anteriormente, se está desarrollando esto bastante rápido. Han ocurrido ya algunos ataques a compañías mineras, como por ejemplo podemos mencionar el año 2016, que Minera Goldcorp sufrió un ataque que tuvo como resultado la filtración de 14 gigas de datos que luego fueron publicados en línea para poder ser descargados. ¿Se dan cuenta? En esa oportunidad fueron datos datos personales de sus trabajadores y información financiera, es decir, fueron datos sensibles de personas. Luego, en el año 2019,
Norsk Hydro fue víctima de otro ciberataque que en esa oportunidad a ellos les significó pérdidas por más de 40 millones de dólares. En esa oportunidad fue un ransomware, como se comentaba, que son estos software que lo que hacen es secuestrar un sistema y luego se exige el pago de un rescate para liberar el sistema. Y este ataque en particular se expandió a todas sus operaciones internacionales y implicó suspender las operaciones en línea en 50 países. Se pueden imaginar lo que significa para una compañía internacional un ataque de ese nivel. Sin ir más lejos, y si ustedes se acuerdan, hace aproximadamente un mes o un poco menos, el Banco del Estado sufrió un ataque similar a este, y en ese momento lo que se decidió por parte del banco fue no pagar el rescate, pero eso significó suspender las transacciones. Fueron más o menos 3 o 4 días que el Banco Estado estuvo sin transacciones por Internet. Ahora, ¿cuál es el problema? Que liberar un sistema que está tomado por un ransomware es algo bastante complejo de hacer. Al final, no sé si Banco Estado logró efectivamente liberar el sistema o al final lo que hizo fue ceder al chantaje y pagar el rescate. Esa parte no me quedó clara de la información que se compartió por prensa. Pero nosotros también en Chile hemos estado viendo este tipo de ataques. Otro ejemplo fue Nyrstar, esta compañía suiza-belga, también el año 2019 sufrió un ataque en su base de datos respecto de servidores de asuntos administrativos. Y ahora, recién en septiembre de este año, se reportó lo que sería la primera muerte causada como consecuencia de un ciberataque en Alemania, y en este caso, nuevamente como consecuencia de un ransomware que había secuestrado sistemas computacionales, una persona no pudo ser atendida con la suficiente premura y por tanto habría fallecido en un hospital en Alemania. Entonces, estamos enfrentándonos a este tipo de ataques y que se están viendo todos los días. Como se mencionaba, empresas están sufriendo ataques incluso varias veces al día, ¿ya? Hasta que de alguna manera logran vencer los cortafuegos que se tienen implementados. Entonces, es sumamente importante anticiparse a los ataques que se pueden recibir, porque además están evolucionando todo el rato. No hay que olvidarse que los hackers van a la vanguardia del desarrollo tecnológico y por lo tanto, en general y lamentablemente, las protecciones que puedan tener las empresas siempre van un poquito hacia atrás. O sea, las empresas toman los resguardos que surgen a raíz de ataques que han tenido otras. Pero en el fondo estamos siempre reaccionando frente a las innovaciones que están teniendo los hackers en otras oportunidades. ¿Quiénes son básicamente los actores ya que están atrás de estos ataques? Acá aparece como en primer lugar, pero yo no creo que sea en primer lugar o que podamos mencionar como primero los competidores, pero vamos a seguir el orden de la lámina. Tenemos los competidores, ¿ya? Cuyo objetivo es, como aparece, obtener información estratégica, es decir, tratar de obtener de forma ilícita información clave de una compañía para poder utilizarla para su propio beneficio, ¿ya? Es decir, esto estamos hablando de información sensible y espionaje industrial, básicamente. El antiguo espionaje industrial hoy en día también puede vestir la forma de un ciberataque. En segundo lugar, vamos a encontrar a los activistas, llamados hacktivists, que pueden atacar una compañía, ya sea con el fin de destruir los sistemas tecnológicos de la compañía,
Esa es una finalidad. La segunda finalidad es el robo de información sensible para su publicación. Y en tercer lugar, es también para obtener fondos para trabajos de activismo, ¿ya? Luego encontramos ya derechamente los que son los hackers a los cuales uno está más habituado o los que a uno le suenan más, que son aquellos que están como crimen organizado, que son bandas delictivas, que sustraen y venden información industrial, secuestran los sistemas y piden un rescate para liberarlo, o bien realizan espionaje o atacan a una compañía o un sistema por cuenta de terceros, es decir, como mercenarios, ¿ya? Y finalmente se ha identificado también ciertos estados que funcionan, que operan como autores de ciberataque para recabar información estratégica de otros estados. Es decir, esto sería el antiguo espionaje, también funciona basado en un ciberataque. ¿Cuáles son las principales formas de acceso? Vamos a encontrar como principal el phishing. El phishing, que es además el que uno también está más habituado, y que son estos, en el fondo, malwares o códigos computacionales encriptados que vienen disfrazados en correos electrónicos, por ejemplo, ya sea disfrazados de enlace o disfrazados de archivos adjuntos, y que están hechos de una forma tal de que el receptor de esa información, de ese correo electrónico, de ese mensaje, caiga y crea que el mensaje viene de un receptor, de un emisor confiable, pincha ya sea el enlace o abre el adjunto, y de esa manera se descarga en el sistema, en el terminal de la persona, se descarga un programa que lo que hace es posteriormente infectar el sistema completo, o bien ingresar a través del sistema a lo que es los servidores o el lugar donde está buscando dirigir el ataque. Esa es una forma. Y la segunda forma principal es a través de terceros, y por acá las compañías mineras son más vulnerables, dado que funcionan con muchos proveedores externos que tienen un montón de servicios de apoyo, y entonces hay que tener particularmente ojo, dado que si bien las compañías mineras mismas tienen bastantes, o se preocupan bastante de mantener buenos niveles de protección respecto de los temas tecnológicos, muchas veces los proveedores no son tan rigurosos en cuanto a las medidas de protección, y por ese lado puede abrirse un flanco y encontrarse una ventana o una rendija por donde vulnerar la protección tecnológica que se está implementando por parte de la compañía. Bueno, ¿cuál es la situación legal actual? ¿Dónde estamos parados en Chile respecto del tema legal? Poquito, la verdad. Tenemos una ley de delito informático del año 93, que quieren que les diga, se consideran algunos delitos específicamente, o sea, delitos relacionados con tecnología de la información, como acceso no autorizado a sistemas de información, sustracción de datos contenidos en sistemas de información, la destrucción o inutilización de sistemas de tratamiento de información, pero la verdad es que están completamente obsoletos respecto de lo que es el desarrollo de la tecnología al día de hoy. También, o sea, lo que es la tipología de los delitos contenidos en la ley, en nuestra actual ley de delitos informáticos, está superada por la historia.
y además considera penas bastante bajas, como aparece hasta 5 años de prisión. Entonces, en este momento se está tramitando una actualización y una nueva ley de delito informático que Eduardo se las va a explicar más adelante. Por lo tanto, no es mucho lo que hay por ese lado. Sin embargo, y respecto en particular de las compañías mineras, tenemos que pensar que la compañía minera es a la vez, tiene una doble faceta. Por un lado es víctima, ¿ya? O es una potencial víctima de lo que son los delitos informáticos. Sin embargo, desde la otra perspectiva, tiene un deber de resguardo, ¿ya? Y entonces, respecto de la legislación contenida en el Reglamento de Seguridad Minera, la compañía minera tiene el deber de resguardar la integridad física de las personas y sus instalaciones e infraestructuras. Entonces, vamos a encontrarnos que no solamente la compañía tiene, o sea, está llamada a protegerse y proteger sus sistemas, proteger lo que está haciendo su automatización de equipos, vehículos, procesos, para amparar sus activos, sino que además está obligada desde la perspectiva legal a hacerlo, dado que tiene, como les digo, esta obligación de proteger la vida e integridad física de las personas y proteger las instalaciones e infraestructuras que hacen posible las operaciones mineras y la continuidad de sus procesos. Entonces, si se dan cuenta, la compañía minera tiene esta doble perspectiva respecto de cómo enfrentarse a los temas de ciberseguridad. Dentro del contexto de lo que es el Reglamento de Seguridad Minera, aun cuando no existen normas sectoriales específicas que aterricen desde la perspectiva de la ciberseguridad esta obligación que señala el Reglamento de Seguridad Minera, sí se abre la posibilidad de hacer extensiva y aplicable las normas técnicas internacionalmente aceptadas. Entonces, eventualmente podría ser, hasta este minuto no ha pasado, pero podría ser que la autoridad, que el SENAGIOMIN estableciera como una medida de transitoria, por ejemplo, empezar a aplicar normas técnicas internacionales referidas a la ciberseguridad de manera de aplicar estándares de qué es lo que deben hacer las compañías mineras en materia de ciberseguridad para, como les decía, para proteger sus procesos y sus trabajadores. De la misma manera, y en fondo similar a lo que ocurre con el Reglamento de Seguridad Minera, el Código del Trabajo también establece un deber de cuidado para el empleador respecto de la vida y la salud de los trabajadores. Y entonces, como habíamos comentado, dado que los procesos cada vez están más tecnificados, están más integrados a esta Internet of Things y por lo tanto cada vez están siendo más vulnerables a ataques, a ciberataques. Desde la perspectiva del Código del Trabajo también se abre una obligación para las compañías mineras en su calidad de empleador, en el sentido de que están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Esto en el entendido que, como les decía, un ciberataque dirigido a los equipos o a los procesos eventualmente podría terminar significando una amenaza a la salud o a la seguridad más bien de los trabajadores que están participando en los procesos. Entonces,
como se dan cuenta, es bastante limitada la regulación que existe al día de hoy en la legislación chilena respecto de lo que es el ciberataque. Sin embargo, tenemos que tener en mente que no se refiere solamente a mi perspectiva de empresa como para protegerme a mí como empresa, mis datos sensibles, mi información, o la posibilidad de ser víctima de un secuestro de mis sistemas, sino que además es importante tener en consideración que distintas regulaciones me establecen obligaciones de tomar medidas suficientes para resguardar la integridad de mis procesos y además velar por la seguridad de mis colaboradores. Y algunas de esas cosas pueden verse afectadas por un ciberataque, dado la integración que existe al día de hoy y que cada vez está siendo mayor respecto de la tecnología, la integración de la tecnología en los procesos. Eso es lo que puedo comentarles por mi parte. No sé si hay alguna pregunta, parece que no. A continuación, Eduardo Escalona, socio PPU Área Energía TMT, hará su presentación. Adelante, por favor, Eduardo. Muy buenos días. Les agradezco la conexión a este webinar. Entiendo que ya está en pantalla y que se escucha y se ve bien. Bueno, para comenzar, quiero complementar lo que ya ha estado desarrollando María Paz en esta presentación, desde un enfoque que también es relevante para la industria minera y complementaria, que a veces se olvida. Me refiero a la normativa especial aplicable, que es de otros sectores, pero que están interrelacionados con la minería o que son claves para el desarrollo de sus procesos. En primer lugar, destaco que recientemente el Coordinador Eléctrico Nacional ha elaborado los denominados estándares de ciberseguridad para el sector eléctrico. Estos estándares son bastante técnicos, complejos y hay que verlos con sumo cuidado porque aunque hubo un proceso de consulta amplio y en que participaron muchas empresas eléctricas, la verdad es que el coordinador lo que ha hecho es replicar la mejor experiencia que conoce o que percibió que era lo mejor, mirando particularmente a Estados Unidos y a los estándares que se aplican en prácticamente todos los estados de ese país para el ámbito de la protección de la infraestructura crítica en materia energética. Y estas son las normativas NERC o NERC-CIP, en que se establecen estándares que son muy exigentes. Esa exigencia la aplica el coordinador en un periodo, en un horizonte de implementación que pareciera ser largo, pero que la verdad no nos damos ni cuenta, como una norma que comenzó a regir en julio, ya estamos a puertas de que sea exigible tener informados quiénes son las personas que están a cargo de los CSIRT o de los centros de respuesta frente a ataques, de respuesta frente a riesgos en materia de ciberseguridad, y por lo tanto ya comenzó a ser vinculante y requiere capacitar a más de 300 empresas que hay en el sector eléctrico y dentro de ello lo que es fundamental tener claro que también abarca a la industria minera. ¿Por qué abarca a la industria minera? Debido a que las grandes empresas mineras en el sistema eléctrico son clientes libres. Lo explicaba Ezequiel en su presentación, yo lo vinculo respecto a las normas estrictamente aplicables. Una gran empresa minera tiene la calidad de cliente libre por ser un consumidor de energía eléctrica, en tanto propietario de las instalaciones mineras, y eso lo obliga a estar coordinado
con el Coordinador Eléctrico Nacional y con todas las instalaciones del sistema eléctrico. Por eso es que, tal como señalaba Ezequiel, si se produce una falla en una operación minera, en su calidad de cliente interconectado al sistema eléctrico, es posible que por falla de protecciones, por la configuración del sistema eléctrico, la falla que se produce en una empresa en particular se pueda extender más allá de sus instalaciones y afectar al sistema eléctrico nacional. Por ello, la infraestructura crítica no es solo desde la perspectiva de la propia producción, que ya es en sí mismo muy relevante para la empresa minera, sino que además puede propagar los efectos al sistema eléctrico. En estos estándares exigentes que impone el Coordinador Eléctrico Nacional, hay que tener presente que lo hace porque la Superintendencia de Combustibles exigió que se emitieran estos estándares. Y la Superintendencia de Combustibles le impone esta tarea al coordinador sobre la base de elija las normas, coordínelas, analícelas con la industria, y desde el minuto en que comiencen a estar aplicables, entonces van a ser exigibles como una posible infracción del sector eléctrico si no se cumplen, y esa infracción puede implicar la imposición de una multa. Y las multas en el sector eléctrico son bastante elevadas, son hasta 10.000 unidades tributarias anuales, por lo tanto estamos hablando de riesgos que pueden significar hoy en día más de 10 millones de dólares en términos de multa. ¿Cuáles son estos contenidos de los estándares de ciberseguridad para el sector eléctrico? Destaco en esta lista que ustedes la pueden ver en pantalla, principalmente lo que ya ha explicado María Paz y también Ezequiel. Todo lo que dice relación con las personas y con su capacitación. Y en esto el desafío para las empresas mineras es que no se refiere solamente al personal propio, sino que también a todos los que participan o están en el ambiente minero, en las faenas y que son trabajadores, colaboradores de los contratistas, que en la industria minera son sumamente amplios. Entonces, el esfuerzo va más allá de la empresa propiamente tal, sino que abarca toda la cadena vinculada para su propia producción. En este contexto, el perímetro de la seguridad electrónica abarca y se extiende a todos aquellos quienes tengan una interrelación a través de sistemas informáticos respecto de este cliente libre. También es fundamental comprender dentro de estos distintos estándares que la protección de la información es fundamental en todos los ámbitos en que ésta aporta valor. Y de nuevo, no solamente para la empresa, sino que también respecto de los deberes de coordinación y cumplimiento de estándares normativos de otros sectores. Por último, destaco que es fundamental hacerse cargo de la gestión de riesgos en la cadena de suministros. Nuevamente, esto se extiende, por lo tanto, a los proveedores y es un aspecto clave la seguridad física de las instalaciones. Y en la seguridad física de las instalaciones debemos tener presente que nos estamos refiriendo a las instalaciones propiamente mineras, pero también a la infraestructura eléctrica. Las empresas mineras son propietarias, operan múltiples instalaciones eléctricas que están interconectadas. Otro ámbito especial es el de la ciberseguridad en materia de telecomunicaciones. La primera tentación, a propósito de una reciente norma técnica que emitió la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es considerar que esto se refiere exclusivamente a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. A ellos, por cierto, se les aplica esta norma. Se les considera además operadores relevantes y propietarios y administradores de la denominada infraestructura crítica de telecomunicaciones. Pero adicionalmente también es exigible respecto de los definidos o sujetos definidos como operadores no relevantes y dentro de los cuales se encuentran todos los que son titulares de concesiones o permisos y autorizaciones que emite la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y dentro de ellas hay algunas que las mismas empresas mineras tienen, es parte de sus activos. Por ejemplo, respecto de concesiones que se han tramitado ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones para hacer uso de la fibra óptica que está disponible en sus instalaciones, particularmente en sus líneas de transmisión. Y a través de esa fibra óptica se producen las comunicaciones respecto de los centros de control del sistema eléctrico y también incluso para las propias faenas
mineras y para circuitos internos dentro de la faena minera. Y adicionalmente, también respecto de los denominados permisos para servicios limitados de telecomunicaciones, en que por definición se desarrollan al interior de una instalación o de un ambiente seguro que forma parte de una empresa que no es proveedora de servicios de telecomunicaciones, pero que desarrolla telecomunicaciones para ese grupo, para esa empresa al interior de un determinado perímetro. Por lo tanto, la recomendación es que las normas técnicas de ciberseguridad de telecomunicaciones también se aplican a las empresas mineras directamente, no solo por el hecho de tener proveedores de servicios de telecomunicaciones. Al igual que en el sector eléctrico, el foco está en la resiliencia de las redes, asegurar la continuidad operacional y también, por cierto, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Destaco a continuación de que en el ámbito de aplicación que me había adelantado respecto a los servicios limitados de telecomunicaciones y servicios intermedios, también es fundamental el que se cuente con los estándares de comunicación frente a cualquier tipo de falla o de problema que se produzca o ataque, ciberataque respecto a sus instalaciones. Uno de los riesgos que se pueden producir para las industrias mineras que tienen estándares muy sofisticados de protección es que solamente piensen que deben reportar y cumplir respecto de los reguladores sectoriales con los que normalmente tiene conocimiento y omitan el cumplimiento de la obligación de reporte a través de su CSIRT a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. También existe el deber de reportabilidad frente a fallas o ataques en este otro ámbito. ¿Cuáles son los contenidos que ahora se suman en el ámbito de la norma técnica de ciberseguridad en telecomunicaciones? Destaco en ese listado que ustedes ven en pantalla, particularmente, nuevamente, los intercambios de información. Son fundamentales y esa información que va más allá de los colaboradores y las personas que trabajan en la misma empresa minera, sino que también respecto de sus proveedores externos. Para ejemplificarlo, esto también puede alcanzar incluso a los estudios jurídicos, en tanto tienen intercomunicación a través de sistemas informáticos, un simple email respecto de las empresas mineras. Y la exigibilidad sobre el resguardo de los datos personales y particularmente datos sensibles de las personas naturales, pero bajo esta expresión, datos sensibles en el ámbito de telecomunicaciones, no es claro que sea un reenvío absoluto respecto de la ley de protección de datos personales que tenemos vigente y que por lo tanto esté excluida la información que puede ser sensible respecto a personas jurídicas. La comprensión que puede aplicar la Subsecretaría de Telecomunicaciones en tanto fiscalizador sectorial puede ser mucho más extensiva que aquella que en el ámbito de los datos personales no se aplica por la inexistencia de una autoridad de protección de datos personales. ¿Qué normativa se está desarrollando para tenerla presente en cuanto a la futura implementación de normas que son exigibles para la industria minera? En primer lugar, la Política Nacional de Ciberseguridad, que está vigente, existe desde el año 2017. Hubo continuidad de ella desde el gobierno 2 de Michelle Bachelet a el gobierno 2 del presidente Sebastián Piñera. No hubo un cambio en ella y se comprometen diversos aspectos para efectos de asegurar que la infraestructura sea robusta, resiliente y también para lograr una óptima gestión desde la perspectiva de los riesgos. El desarrollo de una cultura de ciberseguridad que nos alcanza a todos en términos de educación para las personas y para el uso de las tecnologías digitales. También establecer relaciones de cooperación en ciberseguridad, no solo a nivel nacional, sino que también extranjero. Y en esto es muy importante la experiencia de las multinacionales de minería, que normalmente tienen estándares más exigentes gracias a que las matrices de estas empresas se los exigen y están alineados con los estándares que se aplican en otros países. Y también promover el desarrollo de una industria de ciberseguridad. ¿Qué es lo que podemos destacar respecto a esta ley? Se incluye o se compromete la dictación de una ley marco de ciberseguridad, pensada esencialmente en la existencia de una autoridad que coordine los esfuerzos y centralice toda la reportabilidad, la gobernanza y el tratamiento de los ataques que puedan afectar a la infraestructura del país. Lamentablemente, ese proyecto de ley al día de hoy no se ha presentado y estamos al debe probablemente en estas materias. ¿Qué es lo que también anuncia esta Política Nacional de Ciberseguridad? Otros proyectos claves en los cuales no hemos tenido avance.
Primero, el proyecto de ley de datos personales que está tramitándose en el Congreso y que mencionaré a continuación. La nueva ley de delitos informáticos, la ya mencionada ley marco de ciberseguridad. Además, otros proyectos que, hasta donde sabemos, ni siquiera se están elaborando en estos tiempos, como el proyecto de ley de registro de celulares de prepago y una muy importante, que es la ley de infraestructura crítica para los sistemas de información. El problema de esta ley de infraestructura crítica es que se ha confundido respecto de la protección de la infraestructura crítica que se comenzó a tramitar después de la crisis social del 18 de octubre del 2019. Y todo lo que se conversa a nivel de Parlamento sobre infraestructura crítica está teñida por una carga ideológica respecto de aquello que implicaba la protección física de instalaciones a consecuencia de lo que vivimos desde el 18 de octubre. Entonces, el desafío que dice relación específica sobre ciberseguridad está pendiente y bastante atrasado. Lo único que tenemos hoy en día es la tramitación del proyecto de ley de datos personales y de la nueva ley de delitos informáticos. Sobre la ley de protección de la vida privada y protección de datos de carácter personal, es clave entender que esta ley es del año 99. Era en su minuto bastante moderna, casi única a nivel regional, pero está absolutamente desactualizada y superada por la tecnología. Entonces, este solo hecho es el que hace urgente poder establecer nuevos estándares a través de leyes que se puedan identificar u homologar respecto a las mejores prácticas en otros países. Quiero destacar en esto que parte de la responsabilidad que recae sobre todas las empresas en Chile, incluido, por cierto, hoy día a las empresas mineras, es que ellos son los responsables de los registros o bases de datos donde se almacenan datos personales y por tanto son los que se hacen responsables de los daños. En esto tenemos una línea gris bastante confusa respecto de qué es lo que ocurriría frente a una filtración de datos personales en términos que se pueda considerar que aquí existe responsabilidad prácticamente objetiva o por diseño, producto de la incorporación permanente de nuevos estándares o prácticas en el ámbito de la ciberseguridad. Cuestión que no es extraña que así ocurra, porque es lo que se está exigiendo respecto de la infraestructura en materia financiera y que probablemente va a ser el mismo estándar que se aplicará en el sector eléctrico y en el sector de telecomunicaciones. Destaco a continuación que este proyecto de ley moderniza en muchos aspectos, tratando de homologarse con las experiencias extranjeras, por ejemplo, imponiendo la designación de un encargado de prevención o delegado de protección de datos personales, la adopción de programas de cumplimiento, que voy a mencionar más adelante, y también una serie de actividades vinculadas o que se deben incorporar en los programas de cumplimiento para con ello poder atenuar o incluso llegar a eximirse de la aplicación de sanciones que aplicaría la Autoridad de Protección de Datos Personales. ¿Cuál sería esa autoridad? Y esta es una de las razones de la demora de este proyecto de ley, es que al día de hoy se plantea que debiera ser el Consejo para la Transparencia y Protección de Datos Personales, que es un organismo que en realidad está creado hace ya varios años y ha funcionado para la apertura de información y no para la protección de la privacidad y confidencialidad de esta información. Para resumir lo que ocurriría con esta ley de datos personales implementada, es importante tener presente de que hoy en día está en el Senado, está aún en el primer trámite constitucional, por lo tanto falta bastante tiempo para que pueda cristalizar o ver luz este proyecto de ley y tendría una implementación bastante lenta si es que se mantienen las normas transitorias que están ahí incorporadas. Ahora, esa lentitud, la verdad es que es sumamente razonable, como se puede ver en esta cartagrama o cronograma, porque implica una adaptación mayúscula respecto a los procesos existentes, de los datos que hoy en día existen y de la implementación de la institucionalidad para que esté completa la regulación que pasaría a ser fiscalizada por esa nueva autoridad. Por lo tanto, aquello que pareciera ser una lenta entrada en vigencia, en realidad va a ser sumamente rápida para los desafíos que van a tener todas las empresas, incluidas las empresas mineras, de poder implementar algo tan simple como, por ejemplo, adaptar sus bases de datos actuales, las que han capturado información sobre la base de los estándares muy livianos que hoy en día se exigen, versus los más exigentes y complejos registros y los derechos que se van a comenzar a aplicar una vez que esté vigente esta ley. Respecto de la ley que tipifica figuras penales relativas a la informática, que fue ya mencionada por María Paz,
Más que un desarrollo muy completo, lo que quiero advertir es que esta ley también está tramitándose lentamente, está ahora, en este caso, en segundo trámite constitucional, recién está partiendo su tramitación en la Cámara de Diputados, luego la aprobación en el Senado, y lo que recoge son las prácticas que comprometió Chile por haber aprobado el convenio sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, el denominado convenio de Budapest, al cual han adherido otros países más allá de la Unión Europea. Y aquí se modernizan las figuras y se establecen, por ejemplo, ataque a la integridad de un sistema informático, los accesos ilícitos, la interceptación ilícita de información, ataques a la integridad de los datos informáticos, falsificación informática, fraude y también abuso de dispositivos. Son distintas materias que hemos visto que están ocurriendo hoy en día y que derechamente no tienen protección en la legislación vigente y que recurrir al Código Penal como norma general tampoco sería suficiente, y de ahí una de las grandes deudas que tiene nuestro sistema, producto que la ley se creó el año 93 cuando ni siquiera teníamos desarrollado y acceso a Internet. Así de radical es el déficit que tenemos en términos de realidades a través de las cuales se pueden cometer este tipo de delitos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en el ámbito de ciberseguridad? Uno de los aspectos que ya mencionó Ezequiel, así que rápidamente voy a plantear que la enorme cantidad de brechas de seguridad que han ocurrido a nivel mundial en distintos países revela que la magnitud de los daños económicos son sumamente significativos. Estamos alcanzando en promedio 3,86 millones de dólares. Esto es una cifra enorme y son desafíos brutales en términos de la inversión que se deben desarrollar en estos ámbitos. Por lo tanto, las empresas mineras y todos los proveedores de la minería deben asumir un compromiso en términos de inversiones para poder asegurar los estándares de cumplimiento. ¿Cuáles son los desafíos también al interior de las instituciones? Estos temas tienen poca visibilidad, la verdad es que los entendemos muy poco, nos cuesta poder explicarlos y atacarlos oportunamente. Por lo mismo, también las decisiones al interior de las instituciones son complejas de radicar en quienes tienen poder de decisión. Si es que se aplicaran las normas tal como se están emitiendo por los distintos reguladores sectoriales, veríamos que las decisiones de ciberseguridad deben estar en todas las empresas radicadas en el más alto órgano de administración, por lo tanto, a nivel de directorio y comités ejecutivos en los cuales participan los más altos cargos dentro de las empresas. Eso probablemente recién está comenzando a ocurrir, pero no implica que sea con conocimiento sobre aquellos desafíos y obligaciones que se imponen en la normativa y los que van a venir más adelante. También tener claro que los procesos a veces no están integrados y que es habitual, en todas las instituciones nos pasa, trabajamos en silos o segmentados. Bueno, sería mucho más eficiente si es que logramos integrar todos los mecanismos de seguridad y en ello también las empresas mineras consideran a sus proveedores porque también son fuente de riesgo respecto de los procesos que ellos llevan. Es importante entender que la digitalización ha desdibujado las fronteras de la empresa. Esto que las empresas mineras suelen denominar el perímetro de la empresa, hoy día es muchísimo más amplio, está ubicado hasta en las casas de sus colaboradores y proveedores externos. Por lo tanto, aumenta significativamente el riesgo de brechas o vulneraciones a la seguridad de las distintas empresas. Otros desafíos es que estas brechas debemos identificarlas como un deber de actualización permanente y entender que los distintos costos que van a implicar y las inversiones que se deben desarrollar serían exponencialmente mucho más graves si lo llevamos a aquello que es lo más valioso para las empresas, su reputación. Cada vez que una empresa es atacada y es conocido que existe esa vulnerabilidad, durante un buen tiempo la recordamos, no quiero mencionar para no hacer ironía respecto a las empresas que han sido afectadas, pero todos sabemos perfectamente que se genera percepción de duda, de desconfianza sobre sus procesos y eso eleva los costos de la misma empresa, incluso a nivel de financiamiento de proyectos. Ya para terminar, algunas recomendaciones sobre la adopción de estrategias de ciberseguridad al interior de las distintas empresas. Primero, destacar que el cumplimiento de la normativa vigente es de continua y permanente actualización. Hay desafíos que debemos integrar a propósito de las normas sectoriales que pueden surgir. El Ministerio de Minería podría estar emitiendo muy prontamente estándares propios para el sector minero, pero que deben compatibilizarse con otros sectores en los que a veces están externalizadas muchas funciones, como por ejemplo en materia eléctrica y en materia de telecomunicaciones.
Aunque sean activos propios, los operadores pueden estar en empresas externas y no necesariamente tenemos certeza de que estén cumpliendo con los más altos estándares que se exigen. También tener claridad a nivel interno. Esto se define a través de los compliance para identificar cuáles son los órganos de administración que deben emitir las instrucciones y la reglamentación interna para cumplir con cada uno de los pasos y estándares que se deben aplicar. Para ello es fundamental entonces también diseñar procesos, y los procesos deben ser conocidos, deben ser también permanentemente actualizados, enseñados y capacitadas a las personas para que realmente puedan ser objeto de protección o una medida de resguardo por parte de las empresas. Y algo muy importante es entender que deben ser permanentemente desafiados, no solamente a través de ethical hacking o prácticas que están dentro de lo que suelen administrar las empresas, sino que también de aquello que es más incómodo, el someterse a auditorías externas, tanto normativas como auditorías de carácter técnico, para ver cuáles son las vulnerabilidades y poder atacarlas oportunamente. Y finalmente, destaco también que la administración de las amenazas y desafíos tecnológicos está permanentemente actualizándose, pero eso no implica que no debamos atenderlas día a día, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, producto de que los ataques son en todo momento, son en tiempo real, y las repercusiones que se producen también se propagan y se pueden extender a otros activos más allá de la empresa en particular. En ese escenario, entonces, todos los enfoques de administración de riesgos y de control de peligros y de ataques y de reportabilidad también conectado con otras empresas del mismo sector es clave para que se pueda producir un ambiente más seguro y se puedan administrar oportunamente los distintos riesgos que se están viviendo. Y finalmente, parte de los objetivos de este tipo de presentaciones es apoyarnos y transmitir la relevancia que el factor humano es clave, es el que muchas veces se transforma en el eslabón más débil para la protección de la ciberseguridad, y son las personas, por lo tanto, los colaboradores internos y externos, que deben ser permanentemente capacitados, no solo sobre la implementación de normas, sino también sobre las prácticas internas de instituciones para que estén entrenados y puedan enfrentar situaciones tan críticas como son los ataques de ciberseguridad. Muchas gracias por todas las personas que han participado en este evento, y si no aparece alguna consulta, creo que estaríamos en condiciones de ponerle término. Luis, tú me confirmas, creo que parece que no hay consultas adicionales. Muchas gracias a todos por la participación en este evento. Excelente presentación. Bueno, al parecer no tenemos preguntas, y para terminar esta actividad queremos agradecer a cada uno de ustedes por la participación a este webinar, esperando que haya sido de gran utilidad. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias.